de septiembre es el Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Así como lo está escuchando, por lo que la cadena de valor más sustentables, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, han realizado una encuesta nacional sobre los hábitos de compra, de consumo, cuidado, percepción de los alimentos en los hogares de Chile, para tener un mapeo, ¿no?, de qué es lo que está pasando, por qué se pierden los alimentos, qué es lo que más se pierde, qué consumen chilenas y chilenos, de qué edades. De todo eso pasamos a conversar a esta hora con Catalina Giraldo. Ella es ingeniera ambiental y fundadora de Cadenas de Valor Sustentable. Catalina, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Mirna, por la invitación y felices de compartir. ¿Por qué es importante, Catalina, dirías tú, hacer este mapeo, saber qué es lo que se pierde y por qué se pierde en comida? Bueno, a nivel nacional tenemos compromisos importantes que justamente tienen que ver con revertir las emisiones del cambio climático, evitar el uso de agua innecesaria, en fin. No solo el desperdicio de alimento tiene que ver con el uso específico del alimento, sino también tiene asociado el uso de recursos, de personas, de recursos naturales, el agua, el suelo. Entonces, para poner en perspectiva, tenemos actualmente una pérdida y desperdicio de alimento que es supremamente relevante, que equivale entre el 8 al 10% de las emisiones globales. Mira. Esto es absolutamente relevante porque si llevamos en perspectiva, este sería el tercer país emisor después de Estados Unidos y China, si convirtiéramos todas esas pérdidas y desperdicios de alimentos en emisiones. Y esto es un dato absolutamente relevante para el contexto global. Entonces, ¿por qué es importante mapear? Porque hay grandes oportunidades para evitar el desperdicio de alimentos en Chile, y esto fue lo que logramos a través de esta encuesta ciudadana, donde los tomadores de decisiones de los hogares en Chile, en total 2.571 personas respondieron a esta encuesta y nos dieron luces de dónde podríamos encontrar esos aspectos que nos pueden dar información en relación a cómo evitar el desperdicio de alimento en los hogares. Ya, pues vamos entonces a los resultados que ustedes nos van a dar de manera exclusiva, porque el 33% respondió que su rango etario estaba entre los 39 y los 41 años, ¿no es cierto? Seguido por un 30% de personas que tienen entre 28 y 38 años, que son, ¿quiénes? Los que principalmente desperdician comida. ¿De qué estamos hablando? A ver. Sí, es muy interesante porque no necesariamente estos rangos etarios tienen relación con son los que más o menos desperdician comida. Las familias tienen composiciones que tienen algunas tendencias. Por ejemplo, se habla de aquellas familias en las que se componen de más niños pequeños, tienen una tendencia mayor a desperdiciar alimento. Y si lo llevamos como a la dinámica de los hogares, es un poco lógico, dado que muchas veces los niños más chicos no comen del todo las preparaciones, en fin, hay como una dinámica diferente. En cambio, los adultos o los rangos etarios, digamos, mayores, hay una tendencia a cuidar mucho más el alimento. Entonces, también tiene que ver un poco de las conformaciones, de la conformación de los hogares en general. Ya, Catalina, vamos a ver los hábitos de consumo, porque ustedes preguntaron, ¿no es cierto?, con qué frecuencia se compran alimentos en tiendas físicas o supermercados, ferias libres. ¿Cómo está esa relación en general? Bueno, nosotros queríamos mapear justamente si había una relación, si había una relación entre lo que se pierde o lo que se desperdicia en relación a los hábitos de compra. Y bueno, nos dimos cuenta que hay una prevalencia en preferir supermercados, que es algo que tenemos más a la mano, es mucho más accesible, y también algunas otras personas prefieren también ferias, en fin. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchos de estos espacios ya hay hábitos de compra que son conducentes, por ejemplo, a comprar alimentos que están próximos a vencerse, y lo hemos notado en varios de los supermercados en Chile que tienden a disminuir el precio de estos alimentos que están próximos, digamos, a una fecha de vencimiento muy cercana. Y bueno, esto es una de las tendencias que hemos notado en el tiempo. En el caso de ferias libres también nos hemos dado cuenta que hay organizaciones, ONGs, que están implementando acciones como la recuperación de alimentos, ¿ya? Recuperación de alimentos que se entregan a fundaciones o personas que rescatan estos alimentos para hacer preparaciones en sus hogares también, ¿ya? A un costo cero. También los feriantes están más dispuestos a la entrega de estos alimentos que son aptos para ser consumidos, pero que seguramente por apariencia no van a tener salida en el momento de la venta. Entonces la idea un poco era para entender cómo se daban estas dinámicas en el momento de la compra. En el caso de los supermercados, por ejemplo, vemos que
se favorece a través de, no sé, compra 2x1 o compra en exceso, tal vez incentiva la compra de alimentos, pero aquí la reflexión es en si vale la pena comprar tanto alimentos si en realidad lo vamos o no a consumir. Eso es un dato muy interesante, pero deja contarte además que a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, que el 80% dice comprar en supermercados y apenas, o sea, no digo apenas, porque 41% no deja de ser importante, estamos hablando de ferias libres y un 52% en los almacenes de barrio. Pero me llama la atención porque donde más barato es comprar alimentos, claro, perecibles, lo que tú quieras, pero incluso no perecibles, algunos de ellos es en las ferias libres. Sin embargo, la gente prefiere los supermercados. ¿Tiene que ver esto con el tipo de vida que llevamos, con que no hay tiempo, la gente vive muy apurada? ¿Cómo lo ven ustedes? Igual cuando estudiamos qué tipo de alimentos se compran y con qué frecuencia, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el pan es uno de los alimentos que se compra diariamente en su gran mayoría. Y ahí es cuando empiezan a tomar... a tomar relevancia las tiendas de barrio. Vamos a las tiendas de barrio a comprar estos alimentos del día de consumo diario. Entonces hablamos del pan, hablamos de las frutas y vegetales, por ejemplo, que tienen un cambio, que se consumen con mayor regularidad. No así, por ejemplo, otro tipo de productos que amerita una compra un poco más masiva, y es ahí donde acudimos entonces a los supermercados. Eso es un poco la relación que encontramos en cuanto a acudir a uno u otros. Perfecto. Catalina, y también ustedes midieron donde nunca se compra productos, digamos, abarrotes, vegetales, lo que la gente necesita para su hogar. Ustedes hablaron del emprendimiento que recupera alimentos, el 80% no compra ahí. Directamente en el campo, cooperativas, 75%, mercado central y o mayorista, 72%, y mercado campesino, 53%. ¿Eso es por qué? ¿Porque queda retirado? ¿Porque hay desconocimiento? ¿Por qué? Bueno, desde nuestro punto de vista, digamos que es una señal positiva, porque hasta antes de la pandemia estas opciones de compra no existían. Fueron opciones de compra que se dieron también producto de la pandemia, y empezamos a visualizar a través de redes sociales el que emergieran este tipo de emprendimientos más digitales, donde podemos acceder, por ejemplo, a productos que le llamamos estéticamente no aceptables para un mercado, o por ejemplo emprendimientos que rescatan alimentos o compra directa en los sitios de producción. Entonces, de alguna manera, si bien son los espacios de compra, los canales de compra menos recurrentes, hoy podríamos celebrar el que existen y que cada vez van incrementando usuarios que prefieren este tipo de alimentos, que además tienen una función social y ambiental. Y además el tema del precio, que no deja de ser importante. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Catalina Giraldo. Ella es ingeniera ambiental y fundadora de Cadenas de Valor Sustentable. Ya le vamos a preguntar más acerca de esta entidad. Máster en gestión de flujo de materiales, y ha liderado proyectos en América Latina, Asia, Europa y África. O sea, harta experiencia, Catalina. Cuéntanos de este tema que parece preocupante. Cada vez se consume menos pescados y legumbres. ¿Por qué? Es un tema súper interesante, y de hecho lo conversamos. Bueno, todo esto, digamos, vale mencionar que esta encuesta es producto de una estrategia nacional para evitar las pérdidas y el desperdicio de alimento en Chile, que está liderando el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Banco Interamericano, ODEPA, el PENUMA, en fin, hay varias organizaciones que están muy interesados en poder abordar esta temática. Y justamente cuando fuimos a los territorios y conversamos del por qué había menos compra del pescado local, bueno, lo que nos hablaban en las comunidades era que por lo general eran productos un poco más costosos, y esto lo hacía menos accesible al bolsillo. También hay una de las razones que también logramos identificar, y es que existen muchas ofertas en el mercado de productos ultraprocesados, que son muchísimo más económicos. Entonces, cuando hablamos de una canasta familiar, digamos, para familias con menores ingresos, es mucho más fácil acceder a productos ultraprocesados que pueden tener un menor valor nutricional, y dejar de lado aquellos otros productos que tienen un mejor valor nutricional, pero que pueden ser un poco más costosos. Absolutamente. Vamos al tema de cómo comprar de manera responsable, porque tú hablabas de un 8 o 10% a nivel mundial de desperdicio de comida. O sea, del total de comida se desperdicia un 10%. El 8 o 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales corresponde justamente a la pérdida y el desperdicio de alimentos.
súper importante. Y si me permites complementar un poquito, por supuesto. Mirna, básicamente el concepto se divide en dos. Hablamos de pérdida y hablamos de desperdicio de alimento. Hablamos de pérdida en todas aquellas pérdidas de alimento que se producen desde la producción primaria, es decir, desde el campo, hasta el comercio mayorista. ¿Ya? Una vez pasa el producto de comercio minorista al consumo, a la preparación en los hogares, en los restaurantes, en los hoteles, en los casinos, ahí estamos hablando de desperdicio de alimento. Entonces, cuando de pérdida se trata, estamos hablando de un 13,2% de los alimentos se pierden y un 19% de los alimentos se desperdician. Claro, perfecto. Ahora, si tuviéramos que llevarlo a Chile, ¿cuál es el nivel de desperdicio que hay en nuestros hogares? ¿Se ha podido calcular más o menos? Mira, es interesante lo que mencionas porque desafortunadamente en el caso de Chile no tenemos cifras acabadas que nos puedan dar información concreta de qué pasa, cuál es el comportamiento en Chile. No tenemos hasta ahora una cifra oficial, pero la buena noticia es que hay muchas universidades que están trabajando por desarrollar metodologías, trabajar en varios estudios que nos den información mucho más acabada en relación al desperdicio de alimentos. Además, para complementarlo, hablamos recientemente de un estudio que publicó Subdere, ¿ya? Y en este estudio se tiene ya cifras, digamos, como aproximadas. Este estudio tuvo una cobertura nacional, pero excluyó a región metropolitana, y ahí tenemos cifras aproximadas de que 43% de los residuos que se generan en los hogares corresponde a residuos orgánicos, ¿ya? Y de ese 43% estamos hablando de que el 25% corresponde a frutas y vegetales comestibles. Eso es una cifra importante, perdón. El 48% son residuos orgánicos y el 30% corresponde a frutas comestibles, el 6,4% corresponde a carnes y pescados comestibles y el 5,9% corresponde a productos de panadería comestibles. Esa es la mayor aproximación que tenemos a nivel país. Súper. Ahora, Catalina, ¿por qué desperdiciamos? Porque estamos comprando de más. Y parece lógico, pero pocos lo aplican, es que antes de ir a comprar, tú tienes que revisar qué es lo que tienes. ¿Cuáles son los caminos más, que han demostrado mayor eficiencia, ¿no?, para evitar esta pérdida de alimentos? Bueno, es muy, muy interesante tu pregunta porque parte un poco de la manera como estamos relacionándonos con el alimento. Antiguamente, nosotros comíamos con la mano, nosotros teníamos una mirada, una visión diferente de la relación con los alimentos. Digamos que eso se ha ido perdiendo en el tiempo y justamente ya cuando llegamos, digamos, a Chile, vemos que los hogares, por ejemplo, no planificamos los alimentos que vamos a consumir en la semana, a veces se preparan de más o se olvidan los alimentos preparados en la nevera y no se aprovechan posteriormente, no se observan las fechas de vencimiento, por ejemplo, o a veces esas mismas fechas de vencimiento son confusas porque algunas dicen consumir preferiblemente antes de, consumir como fecha de vencimiento tal fecha. Entonces, todo esto genera un poco de incertidumbre a la hora de tomar una decisión de qué debo hacer para evitar que se desperdicie este alimento. Claro, ahora, ustedes como organización... Creación además de una legislación que acompaña esta creación de bancos de alimentos, entregando incentivos, por ejemplo, a las empresas que donen estos alimentos para fines sociales. Fines sociales quiere decir entregar alimentos para fundaciones de personas adultas o personas que realmente necesitan este alimento. ¿Por qué es importante para Chile? También entendemos que en Chile, según un estudio hace poquito que salió, tenemos el 19% de la población que está en inseguridad moderada o severa. Esto quiere decir, cuando hablamos de inseguridad alimentaria severa, que cerca del 3% de la población puede incluso no alimentarse por varios días. Y eso es gravísimo. Además, si ponemos en contraposición, que también este mismo estudio arrojó, que para alimentarse diariamente una persona en Chile necesita y adquirir alimentos saludables o sanos, tiene que invertir cerca de 5,000 pesos diarios, ¿ya? Y este promedio es superior a lo que tiene que invertir el resto de la región e incluso es muy superior a lo que invierte el mundo entero para poder adquirir alimentos sanos cada día en Chile. O sea, cuesta 5,000 pesos en Chile alimentarse por persona de manera sana todos los días.
Cada ¿Sí? día, exacto. Definamos qué es sano, Sí. porque para muchas personas lo que para ti y para mí es sano, para otra persona no lo ve, no sabe o no o le da lo mismo. ¿Qué es sano? Bueno, básicamente cuando hablamos de sano tiene que ver con que este alimento me permita desarrollar adecuadamente las funciones que una persona tiene que hacer en su día, como concentración, ejercicio, deporte, tener unas calorías mínimas para poder hacer estas actividades de manera adecuada. Entonces, es un balance también, incluye también un balance en la alimentación, que bueno, tiene que ser proteínas, vegetales, en fin, pero al final es evitar aquellos alimentos que no contribuyen adecuadamente para realizar las labores o las funciones como ser humano debo efectuar en cada día. Claro, y entonces desde ahí, ¿no es cierto?, lo que siempre te dicen los nutriólogos o nutricionistas, ¿no? Una dieta balanceada, ojalá combinando, y por supuesto las legumbres, que además este país tiene, imagínate la cantidad de legumbres que hay en Chile y que por lo tanto hay que saber aprovechar, pero hay también un tema, dirías tú, de educación cultural, no solo del bolsillo, de lo que cuestan las cosas. Tiene que ver con varios, bueno, hay varios conceptos y hay estudios que se han hecho en Chile, incluso hay algunos estudios hechos por la FAO que hablan de pantanos alimentarios. Esto es una cosa tremenda que vale la pena profundizar y es que hay lugares en el país donde para acceder a alimentos saludables es muy distante. Y por tanto, lo que está más cerquita son, por ejemplo, las tiendas de barrio que tienen alimentos que son alimentos ultraprocesados y que justamente van en contraposición a lo que definimos anteriormente que podía ser una dieta saludable. Entonces, justamente también tiene que ver con la accesibilidad territorial, ¿ya? Entonces, hay una accesibilidad territorial y hablemos también del dinero. Costo, claro, cuando un alimento saludable, estamos hablando que cuesta cerca de 5.000, poder llegar a este alimento 5.000 pesos diarios por persona, es una cifra muy desproporcionada y obviamente si tenemos un equivalente más económico pero que no me alimenta tanto, pues es natural que se tienda digamos, a comprar ese tipo de alimentos y no los que podrían alimentarnos de mejor manera. Muy interesante el punto porque si pensamos en una familia de 4 personas, ¿no es cierto? Ya tienes ya en 2, o sea, necesitarías 600.000 pesos mensuales para tener una alimentación sana. Y si pensamos que el sueldo mínimo es de 500 y tantos, ¿no? Y que la mediana percibe más o menos esa cantidad de trabajadoras y trabajadores, ¿no? La verdad es que está bien, bien difícil. Por eso quiero volver a un punto que tú planteabas, Catalina, estos lugares donde tú puedes acceder a comida, no sé si llamarla reciclada, pero comida que está en buen estado y que es mucho más barata. ¿Cómo saber dónde quedan esos lugares? Bueno, básicamente estos lugares se han difundido a través de redes sociales. Hay muchas iniciativas a nivel país que han emergido posterior a la pandemia. Entonces está MyFood, por ejemplo, donde ellos recuperan alimentos que le llaman feos, digamos, que son estéticamente no aceptables para el comercio y básicamente tú accedes a una plataforma y haces la compra de estos productos. Por ejemplo, hay fundaciones que han emergido en Chile como esta Fundación de Basura, Fundación Actuemos. Todas estas fundaciones tienen un propósito en torno a, en el caso de muchos canales, para una persona común, por ejemplo, a través de redes sociales. Ahí podemos reconocer varias de estas iniciativas, pero digamos a nivel fundaciones ya se crean otros circuitos más virtuosos que tienen que ver más como vincularlos desde los supermercados y desde otros espacios que son más en volumen. Claro, te lo preguntaba, Catalina, porque recuerdo en alguna oportunidad, no me estoy acordando exactamente de qué municipalidad, pero en la región metropolitana, que tenía un programa para adultos mayores con productos que estaban a punto de, no vencer, pero les quedaba, por ejemplo, poco tiempo. Entonces, estaban a un precio muy accesible y para personas que tienen dificultades, los pensionados en Chile, en fin. ¿Eso existe todavía? Sí, totalmente. Y cada vez con más fuerza porque justamente todo, sí, cada vez con más fuerza porque incluso hay microbancos de alimento y la legislación está fortaleciendo la creación de bancos de alimentos. Estos son o ecomercados solidarios. Y justamente el propósito que está dentro de estos conceptos es la captura de alimento que está a punto de perderse por determinadas razones. Totalmente. Y la donación a diferentes fundaciones de abuelitos, de niños,
en fin, a todas las fundaciones que puedan beneficiarse de justamente estos alimentos que, ojo, no son son aptos para ser consumidos. Totalmente, sí. Se pueden consumir. Quiero dejarlo claro, totalmente. Sí, sino que comercialmente han perdido valor, por ejemplo. Por lo general, estos supermercados les cuesta muchísimo mantener almacenados alimentos que están a punto de vencerse y prefieren que ingresen alimentos con una duración mayor, y es ahí donde se genera esta gran oportunidad de poder donarlos a estas fundaciones. Catalina, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente, porque tú has creado herramientas como Circula.metrics, que es una plataforma que evalúa el ciclo de vida de productos y previene el greenwashing. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aquí nos pasamos a otros temas, pues porque te cuento que nosotros somos una empresa que nació hace 10 años, Cadenas de Valor Sustentables, y como lo dice su nombre, tiene el propósito de regenerar la salud del planeta y quienes lo habitamos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros buscamos analizar las cadenas de valor de los productos, de cualquier tipo de producto, para poder reconocer oportunidades en la gestión del riesgo de estos productos, oportunidades en materia social, en materia ambiental, y tenemos una patita bien interesante que tiene que ver con el riesgo de greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Para aquellos que no lo conocen, el greenwashing es hacer declaraciones de los atributos de sostenibilidad de un producto en particular y no poder demostrarlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto se ha convertido en un concepto que genera muchísimo mercado y valor. Es decir, cada eslabón de la cadena paga un poco más por generar un impacto positivo en el planeta. No sé si quiero comprar un producto orgánico, por ejemplo, pero muchas veces ese sobreprecio ha generado un comercio que no ha sido muy ético, y nosotros buscamos que sea ético en la medida que podemos demostrar que ese producto es orgánico como se declara. Perfecto. Esa es la herramienta Circulammetrics. No, maravilloso. Catalina, se nos quedan un montón de temas que nos gustaría seguir conversando contigo, pero ya habrá otra oportunidad. Catalina Giraldo, ingeniera ambiental y además fundadora de Cadenas de Valor Sustentables, que hace un aporte tan importante a los alimentos y, por supuesto, un consumo también responsable. Muchas gracias. Mirna, muchísimas gracias. No quiero terminar sin decir que nos pueden encontrar a través de nuestra página web www.capsustentables.com y en redes sociales @capsustentables. Así que estaremos felices de escuchar sus mensajes también. Listo. Muchas gracias a ti y a ustedes por el trabajo que realizan. Gracias, Mirna. Chao, chao. Muy interesante lo que conversábamos con Catalina, a ponerle atención ahí a esos lugares, ¿no? De comida, digamos, no solo saludable, sino además sustentable y a un muy buen precio. Nos vamos al